Hoy dedicaremos un ratito a hablar de la prevención de pérdida de datos a través de DLP y a la protección de la información con AIP. ¿Vale? Un poco por revisar la agenda de este webinar, hablaremos un poco del centro de cumplimiento de Microsoft 365, muy brevemente, como introducción y como paso previo para ver cómo llegar a DLP y a IP. Luego nos centraremos en lo que son las dos herramientas que nos ocupan en este webinar, en DLP y AIP, y luego revisaremos oportunidades de negocio que se pueden producir a través de estas herramientas, en las que os podemos ayudar desde TechData. Revisaremos las promociones actuales que hay en TechData y dedicaremos un ratito si es que surge alguna cuestión e intentaremos solucionarla. ¿Vale? Como os decía, el centro de cumplimiento de Microsoft 365 es el punto de partida a partir del cual se evalúa el estado de las políticas de seguridad en los tenants de Microsoft 365. Y desde donde se proporciona el acceso, un acceso relativamente fácil y sencillo a la información, a los datos y a las herramientas que son necesarias para administrar dichas políticas, ¿no? Las políticas de cumplimiento que os comentaba. Es importante saber que para acceder a este centro de cumplimiento hay que iniciar la sesión como administrador global, como administrador de cumplimiento o como administrador de datos de cumplimiento. ¿Vale? La página web es compliance.microsoft.com. Tal como veis en la slide, hay lo que en definitiva lo que se obtiene es una puntuación del estado de las políticas de seguridad establecidas en la compañía. ¿Vale? Una vez conocemos ese estado, una vez que tenemos la puntuación, digamos, podemos llegar a mejorar con cada una de las herramientas a las que se tiene acceso a través del centro de cumplimiento, podemos llegar a mejorar esa puntuación. En el día de hoy vamos a ver cómo lo podemos hacer a través de DLP y de AIP, como os comentaba. Con DLP lo que podemos hacer o lo que obtenemos es la ayuda para la detección de contenido confidencial cuando se comparte y se usa en la organización cualquier dato y se previene la pérdida accidental. ¿Vale? En el caso de AIP, lo que se permite es descubrir, clasificar y proteger contenido confidencial y crítico para la empresa. ¿Vale? Data Loss Prevention, DLP. Aquí hay dos datos que son muy importantes y que son básicos. El 88% de las organizaciones no tienen capacidad para detectar y prevenir la pérdida de datos críticos. A mi modo de ver, es un porcentaje muy alto, muy alto. Y no tienen capacidad porque principalmente no saben cómo hacerlo o no saben qué se puede hacer. Entonces, Microsoft con las herramientas que está introduciendo dentro del centro de cumplimiento, lo que pretende es que ese porcentaje sea más bajo, por supuesto. ¿Vale?
Por otra parte, más del 80% de los datos corporativos ni están clasificados ni están protegidos y, lo más importante de todos, no están gestionados. Estos, en algún momento podemos plantearnos si estos porcentajes no podrían poner los pelos de punta a cualquier manager de departamentos de seguridad o incluso personas que dirigen empresas, ¿no? Que si llegan a ser conscientes de lo que puede pasar manejando este tipo de porcentajes. Entonces, al final de lo que se trata es con las herramientas de seguridad, de proteger los datos y proporcionar una bajada de porcentajes en todo lo que es la clasificación, la gestión, la detección y la prevención de datos. ¿Vale? ¿Qué hace Data Loss Prevention? Lo que os comentaba antes. Ayuda a evitar el uso compartido, accidental o no intencionado, sobre todo de información confidencial o sensible. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? A través de el examen de todo lo que serían los correos electrónicos, los archivos adjuntos en dichos correos y la detección del tipo de dato en el que a través del tipo de dato que estamos adjuntando en esos correos. O puede ser, como veis aquí, tarjetas de crédito, números de seguridad social, registros médicos, podríamos hablar de direcciones postales, números de teléfono, ¿vale? Todo aquello que se podría considerar como confidencial. ¿Vale? Una vez se han detectado este tipo de datos, lo que se tiene que hacer es, pues eso, se detecta la incidencia y se toman medidas. ¿Qué tipo de medidas? Pues la primera de todos, registrar el evento, ¿vale? Para saber que se ha detectado un dato que está transmitiéndose y que es un dato que puede ser confidencial o sensible. Después de eso se muestra una advertencia al usuario final. El usuario debe saber que lo que está haciendo no es correcto, no cumple con la política de seguridad de la empresa. ¿Vale? Y en tercer lugar, lo que se hace es bloquear ese uso compartido de datos. Podemos ver, lo más fácil para verlo son ejemplos. ¿Vale? En el caso de la identificación de información confidencial, también hay que tener claro, que no os lo he comentado, que la transmisión de la información confidencial no está simplemente cerrada en el caso de que la transmisión se haga a través de Exchange, que es lo más usual, ¿no? A lo mejor decir, bueno, pues envío un correo, en ese correo van datos que podrían ser confidenciales, ¿no? Te envío mi número de seguridad social, mi número de tarjeta, mi PIN de activación, mi password. No solo se utiliza, o no solo eso es sensible a través de Exchange, sino que se podría detectar a través de SharePoint o bien de OneDrive o bien de Teams, que es la última incorporación de las que se ha hecho en DLP. ¿Vale? Por ejemplo, se puede identificar algún documento que contenga un número de tarjeta de crédito que esté almacenado en OneDrive. En ese caso, lo que pasaría es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que habría que detectarlo, avisarlo y bloquearlo. ¿Vale? En el caso de que ¿qué es lo que se haría para evitar que de manera accidental se compartiera
información sensible. Pues, ¿cómo podría ser? ¿Qué podría pasar? Se puede identificar cualquier documento o cualquier correo electrónico que tenga un registro médico, una tarjeta de la Seguridad Social y que se estuviera enviando a personas de fuera de la organización. Entonces, lo que se debería hacer es bloquear automáticamente el acceso a esa información o bien bloquear directamente el envío del correo electrónico. ¿Vale? Cuando hablamos de supervisar y proteger la información, en aplicaciones como Excel, como PowerPoint o como Word, igual que ocurre en Exchange o en SharePoint o en OneDrive, estos programas incluyen la misma capacidad para identificar la información confidencial, lo que os comentaba antes, que no está todo delimitado a Exchange, que es lo que, o Outlook, que es lo que parece que sea lo más habitual, ¿no?, para compartir información, sino que a través de determinadas aplicaciones pues se podría identificar información confidencial. DLP lo que hace es proporcionar una supervisión continua cuando las personas están compartiendo contenido a través de aplicaciones de Office, por ejemplo. ¿Vale? En el siguiente punto, ayudar a los usuarios a aprender a cumplir las directivas sin interrumpir el flujo de trabajo. Al final, también de lo que se trata es de que hay que educar a los usuarios sobre lo que son las directivas DLP y ayudar a que sigan manteniendo el cumplimiento sin dejar de trabajar, sin bloquear su trabajo. Por ejemplo, si un usuario intenta compartir un documento que tiene información sensible o información confidencial, el hecho de que tengamos una directiva DLP que le envíe una notificación y le muestre una sugerencia de cómo debería hacerlo, eso le podría ayudar a reconducir la situación. ¿Vale? Este tipo de sugerencias igualmente podrían servir para Excel, para Outlook, para PowerPoint, para cualquiera de las aplicaciones de Office de las que estamos hablando. ¿Vale? La visualización de alertas e informes de DLP. El hecho de que podamos ver las alertas y los metadatos relacionados con las directivas DLP es algo que es accesible, que se puede ver desde el panel de administración. Todo eso está, digamos, podría ser público, ¿no? Podría ser accesible para los usuarios para que tuvieran conocimiento de las directivas que hay, de manera que lo que decíamos antes, ¿no?, se pudiera llegar a reconducir reconducir la situación en cualquier caso. En definitiva, en Data Loss Prevention, en DLP, se incluyen más de 40 plantillas con directivas de seguridad, todas ellas flexibles. O sea, es decir, no son plantillas cerradas, no son plantillas que tenga que ser sí o sí, sino que permiten adaptar las políticas a las diferentes necesidades de la empresa. ¿Vale? DLP permite configurarlas en diferentes dispositivos, en diferentes aplicaciones y siempre desde el centro de cumplimiento de Microsoft 365. ¿Vale? El hecho de que Microsoft 365 nos permita como base o como filosofía
sería la palabra. Acceder desde diferentes ubicaciones también nos permite que las políticas de DLP se apliquen a diferentes ubicaciones y permitan lo que os decía antes, ¿no? La flexibilidad y la personalización de las reglas, ¿vale? Para cumplimiento de las políticas de seguridad. Bueno, eso es un poco el resumen, ¿no? En definitiva, DLP diferentes, se puede aplicar para diferentes aplicaciones, para diferentes localizaciones, y es importante que se sepa que también para diferentes dispositivos, ¿vale? No es algo que sea, no es una aplicación cerrada, no es una aplicación inflexible, sino todo lo contrario, ¿vale? Funciona para correo, para documentos, funciona en la nube y funciona en puesto de trabajo, ¿vale? Lo que os comentaba antes, con todo el tema de la pandemia, se ha puesto muy en marcha, pues, o muy de moda, muy en boga, la utilización de Microsoft Teams. Microsoft ha ido evolucionando la herramienta con el paso de los meses, a medida que se ha visto que determinadas necesidades se tenían que ir ampliando para su utilización. Entonces, una de las cosas que ha hecho es incluir Data Loss Prevention o un módulo de Data Loss Prevention para Teams, ¿vale? En este caso, es un caso específico y cómo funcionaría. Pues un usuario envía un mensaje con información sensible, con información confidencial. DLP lo que hace es detectar esa información y bloquea el mensaje. Sería el caso similar a lo que pasaría con Exchange, con un correo electrónico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el usuario ve un mensaje con los detalles de la información sensible y se le permite desbloquearlo en caso de que justifique por escrito que tiene que desbloquear ese mensaje. O sea, que esa información que está enviando es estrictamente necesaria o es estrictamente necesario que esa información llegue a su destinatario. Y de igual manera, el receptor del mensaje también puede ver que el mensaje ha sido bloqueado porque lleva información confidencial y las razones por las que se ha bloqueado y si aplica, por qué se ha desbloqueado. Pero de esta manera, Microsoft lo que hace es aplicar una política de seguridad y dar a conocer tanto al emisor como al receptor del mensaje que incluye datos sensibles de que se puede estar incumpliendo una política de seguridad, ¿vale? Importante, ¿qué hace falta para aplicar DLP, para disponer de DLP? En el caso de DLP es complejo el ver qué plan de M365, de Office 365, se tiene que aplicar. ¿Por qué? Pues porque digamos que la visualización o el estudio del plan que hay que utilizar no se hace en base al plan que tienes y entonces ver qué puedes utilizar. Hay que hacerlo justo al revés. Que decir, oye, yo necesito aplicar DLP pues, en archivos y en correos y para ello, ¿qué plan necesito? Pues aquí puedes ver pues, M365, los planes de 5 de 3, Office 365 de 5 de 3 o el add-on de Office 365 DLP. ¿Vale? Si lo que necesitas o si lo que se necesita es la parte de Teams que comentábamos hace un momento, los planes en algún caso coinciden, como Microsoft 365 pero
pero hay otros planes que no coinciden. Entonces, hay que tener muy claro cuál es la funcionalidad que se quiere cubrir con DLP para ver qué plan es el que necesitas. Digamos que los planes no son homogéneos, que no son transversales, sino que en función del requerimiento que sea necesario, hace falta un plan o hace falta otro. ¿Vale? Aquí os he puesto, disculpad, vamos para atrás, el link de un PDF en el que aparecen todas las funcionalidades de DLP y de protección de información y de gobernanza de seguridad bueno, en definitiva es una matriz en la que aparecen todas las funcionalidades con todos los planes que se pueden aplicar a cada una de ellas. ¿Vale? La verdad es que si lo necesitáis me lo pedís y podéis tomaros nota. Eh, mm, es un Excel que tiene muy mala visualización porque es muy grande. La verdad es que está todo metido en una hoja, lo ha metido todo en una misma hoja Microsoft y cuesta un poco de ver, pero digamos que eso es la Biblia de la protección y la gobernanza de datos en M365. ¿Vale? Pasamos a IP, la siguiente herramienta que vamos a comentar. IP es una solución que está basada en la nube y lo que permite es descubrir, clasificar y proteger documentos y correos aplicando etiquetas. Esto es la parte importante de AIP, la aplicación de etiquetas. ¿Vale? AIP forma parte de MIP, cuidado con esto, y lo que hace es ampliar esta suite, este grupo de componentes, con la aplicación de las etiquetas. Hay veces en las que AIP y MIP se confunde, se piensa que es lo mismo, y no. AIP forma parte de MIP, ya os digo, con la ampliación de la funcionalidad de la aplicación de las etiquetas. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Pues descubriendo o detectando los datos sensibles. Esta detección está basada en reglas. Clasifica estos datos sensibles aplicando las etiquetas. Esta aplicación se puede hacer de manera automática o de manera manual. Y lo que hace es aplica acciones de protección, ¿vale? Para que estos datos sensibles, al trasladarse, al moverse, al compartirse, pues queden protegidos y controlados. ¿Vale? Y en caso de que sea necesario, lo que hace es monitorizar y sobre todo reparar el hecho de que se hayan compartido y si es que no corresponde que se compartan. ¿Vale? Como os decía, importante, etiquetas. Es el término asociado o relacionado con IP. La etiqueta al final lo que te hace es una clasificación que hace que se pueda detectar dónde se almacenan los datos o con quién se pueden compartir. ¿Vale? Esta clasificación, además de la clasificación, se pueden añadir marcas visuales, pues como cabezados, pies, marcas de agua, y luego toda esa información que da, se añade además información en los metadatos, ¿vale? Que es lo que nos dará al final la visión global de lo que hay por debajo de los datos sensibles. Al final esto, ¿cómo se ve? Con un ejemplo. En la pantalla podéis ver una etiqueta que se ha creado
en un correo, se le ha añadido la sensibilidad general al pie del correo electrónico y este pie al final lo que es un indicador visual que hace que todos los destinatarios de este correo vean que no se puede enviar fuera de la organización este correo. ¿Vale? También se han insertado metadatos en el encabezado que permiten que el correo permita inspeccionar la etiqueta. ¿Vale? Y con eso se puede crear una entrada de auditoría o evitar que se envíe fuera de la organización ese correo. ¿Vale? Igual que ocurre con las etiquetas, la protección se aplica mediante Azure RMS. Luego hablaremos de RMS un poquito por un tema de asociación con AIP. Veremos por qué uno, por qué el otro, de dónde viene uno y de dónde viene el otro. ¿Vale? Entonces, RMS lo que hace es usar las directivas de cifrado, identidad y autorización. ¿Vale? Cuando se aplica la protección mediante RMS, se aplica independientemente de la ubicación del documento, de dónde esté situado, o del correo electrónico, de dónde esté el correo electrónico, de manera que el usuario siempre mantiene el control del contenido, aunque ese correo o ese dato se comparta con otras personas. ¿Vale? Por ejemplo, se puede configurar un informe o un Excel, una hoja de cálculo, con una previsión de ventas para que los usuarios de la organización accedan a ellas, accedan a este Excel. En este caso se puede aplicar una configuración de protección para controlar si el documento se puede editar o restringir solo la lectura o impedir que se imprima. ¿Vale? En el caso de los correos, pues se puede tener una configuración similar para impedir pues, que se reenvíen o que se respondan a todos, por ejemplo. ¿Vale? Todo eso son lo que decía, etiquetas que permiten o no permiten hacer determinadas cosas. En el caso de los requisitos de licenciamiento, así como en el caso del DLP, nos basábamos en, dependiendo qué funcionalidades necesitábamos, en el caso de la IP, la cosa se amplía muchísimo más en cuanto a planes, aunque queda más reducida la parte de la funcionalidad. O sea, teniendo cualquiera de estos planes, puedes acceder a IP. En definitiva, con cualquiera de todos estos puedes etiquetar datos y correos. Igualmente, en la misma página, en el mismo PDF, se puede acceder a las funcionalidades y a los planes que te permiten acceder a tener IP o en el caso anterior a DLP. Antes os comentaba, o hablábamos de RMS. Es importante tener en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos. O sea, al final, Azure AIP no deja de ser lo mismo que RMS. Es la evolución. Es un producto que lleva muchísimo tiempo funcionando, que empezó llamándose Windows Rights Management Services y que ha ido pasando por diferentes nombres, y eso creo que es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces da lugar a confusión. A confusión en cuanto a son cosas diferentes, es lo mismo, puedo hacer algo que no podía hacer antes. Efectivamente, es como evolución que sí que tiene alguna pequeña mejora, pero debemos tener claro que AIP
viene de RMS, viene de DRM y viene de lo que os decía antes, que el Windows Rate Management Services, que fue la primera herramienta de seguridad de este tipo que surgió, pues digamos que es la madre de AIP. ¿Vale? Hasta aquí los productos. En cuanto a oportunidades de negocio, lo que buscamos todos, o buscáis como partners, es, vale, yo quiero esto, quiero que alguien me ayude, quiero que alguien me enseñe cómo hacerlo. Sabéis, desde Tech Data tenemos una serie de servicios y soluciones que aplicamos o con los que intentamos trabajar al lado de los partners. ¿Vale? En este caso, estamos hablando de seguridad, hablamos de DLP, hablamos de IP. Hay una serie de soluciones que asociamos a este tipo de productos. ¿Vale? En este caso hablamos de soluciones Click to Run. Las soluciones Click to Run son soluciones que Tech Data tiene prediseñadas y que lo que hacen es simplificar la implementación mediante la automatización. ¿Vale? Son configurables según las necesidades del cliente. ¿Vale? Y son soluciones que nos permiten ir más allá con nuestra cartera de servicios, no quedarnos cerrados en algo que se puede hacer, sino algo que se puede hacer de manera que ya está prediseñado, que se puede automatizar y que puede ayudar al cliente a configurarlo. ¿Vale? Las soluciones Click to Run aplicadas a lo que hemos estado hablando, que es la parte que tiene sentido, lo que nos permiten es, una vez, si recordáis, al principio hemos hablado del centro de cumplimiento, una vez hemos visto en qué nota o en qué baremos nos movemos, en qué porcentaje de cumplimiento de seguridad estamos, podemos ver qué es lo que necesitamos, qué debemos aplicar y ver si hay alguna solución Click to Run que nos permite aplicar, por ejemplo, políticas de seguridad para que el porcentaje de cumplimiento mejore. O si hay alguna solución Click to Run que nos permite evaluar los riesgos o poner en marcha procesos automatizados para proteger los datos, por ejemplo. La parte de promociones. Ahora mismo en Tech Data debéis recordar que tenemos una serie de promociones en marcha. Ahora mismo en la parte de Windows Virtual Desktop hay una promoción que permite un ahorro del 30% de los costes en una serie de máquinas virtuales, en las D series y las BS series, de hasta 90 días para nuevos clientes. ¿Vale? Esta promoción está vigente hasta el 31 de marzo. Eso es importante, que aunque quedan días, queda poquito. ¿Vale? Todos los canales y todos los tipos de partners son elegibles para activar esta oferta. ¿Vale? Siempre y cuando pues, estén administrando los virtual desktop en nombre del cliente. Al final de los 90 días se aplicará la tarifa estándar de Azure, a no ser que se elimine o se anule las máquinas virtuales. Bueno, que es totalmente razonable. O si sigues trabajando, pues sigues trabajando al precio convenido, y si no, pues hay que dar de baja las máquinas. ¿Vale? Promoción de Business Voice. Desde el
1 de noviembre hay una promoción con un 33% de descuento para referencias relacionadas con Business Voice. Siempre a través de contrato CSP. ¿Y qué más? Derechos, eso sí, esto es bastante reciente. A ver, vuelvo para atrás. Ahora. Microsoft ha incrementado los derechos de uso interno para los partners Microsoft, ¿vale? Ha incluido licencias de Microsoft 365 E3 y de Business Voice dependiendo de la certificación, de la competencia que se tenga. Y algunas novedades, algunos cambios, sobre todo paso de licencias de Office 365 a M365. ¿Vale? Y finalmente, promociones destinadas a Dynamics, a Business Applications. Aquí parece que Microsoft está dando el do de pecho porque están activando promociones día sí, día también, de diferentes tipos. Ahora mismo hay de Sales Professional, hay de Power Apps, hay de Breps, cada uno con sus peculiaridades. Entonces, en caso de que necesitéis información, sabéis que tenemos un equipo especializado en Business Applications, que son Natalie y Maoli, que nos dan soporte a todos con este tipo de productos y quienes os podrán dar toda la información necesaria para acceder a estas promociones. ¿Vale? Recordaros los próximos webinars que se van a llevar a cabo el día 12 de marzo, la semana que viene, Intune, también siguiendo con temas de seguridad, y el 26 de marzo un webinar sobre Business Premium, que estoy seguro de que alguna parte de todas las que se han hablado desde que empezamos con estos webinars de seguridad saldrá, porque Business Premium incluye herramientas de seguridad. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que ellos, los dos siguientes también estarán relacionados con temas de seguridad, tal como estamos hablando en estos días. Y hasta aquí mi speech. No sé si os he aburrido, espero que haya sido útil. Creo que hay alguna pregunta. Sí. En el caso de LP, para poder emplear la licencia empresa, por ejemplo, la solución pasaría por añadir licencia a Talos Prevention, ¿no? DLP viene incluida en algún paquete tipo Protection Plan 1. Muchas gracias. No entiendo muy bien la pregunta. Un segundo que la reviso. Entiendo que lo que me estás preguntando es si teniendo un plan Enterprise habría que añadir Data Loss Prevention. Vamos a volver hacia atrás a lo que sería los planes, porque quizás lo he pasado muy rápido. IP. Aquí estaríamos. Vale. Para la funcionalidad del EP, teniendo un E5 o un E3, ya estaría incluida. ¿Vale? O en el caso de M365, E5, E3 y Office 365, E5, E3 para la parte de files y emails. Es lo que he comentado antes, que dependiendo del
del tipo de protección o del tipo de prevención que necesitaras, habría que ir a un plan o a otro. Evidentemente, si, por ejemplo, si tienes E5, estás cubierto en cualquier caso, ¿vale? Tanto de M365 como Office 365. Habría que ver específicamente cuál es la necesidad que tienes para la prevención de datos y en función de eso ver qué plan es necesario. De nada. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. En cualquier caso, si necesitáis alguna cosa, si queréis, si tenéis alguna duda a posteriori, mi correo es sergio.gonzalez@tecdata.com. Podéis dirigir las preguntas. Igualmente, podéis contactar o con vuestro BDM de cabecera o con vuestro Internal 6 de cabecera, que son las personas que tengáis asignadas el equipo, y con gusto os atenderemos. Creo que no hay, parece que no hay más preguntas. Si queréis lo dejamos aquí. Si surgiera cualquier cosa en cualquier otro momento, pues estamos a vuestra disposición. Nada, agradeceros la atención. Lo dicho, espero haberos aportado información útil. Espero no haberos aburrido mucho y espero o esperamos que atendáis en los próximos webinars. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta otra.